parte cerebral. Y ahí hay cosas que todavía no se han dicho. Yo sigo explorando y sigo encontrando cosas que no están en los textos. Y eso lo hemos escrito en algún momento en algunos papers que se han publicado sobre esos temas. Entonces, bienvenidos a este mundo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer para poder estudiar sobre un cuerpo, hay que prepararlo. Por supuesto que es así, porque el cuerpo así tal como está, es decir, un cadáver que viene desde una persona que ha donado eso a la facultad o que se lo han encontrado por ahí botado y nadie lo ha ido a reclamar y nos lo pasan a la facultad, pues ese cadáver perteneció a una persona, ¿sí? Y eso es parte del proceso de aprendizaje de nosotros como estudiantes de medicina, de nosotros como profesores, el saber apreciar la vida mirando a la muerte. Algunos docentes me dicen, pero tú estás enseñando un cadáver, estás enseñando muerte. No. Nosotros aprendemos a respetar la vida a través de mirar cómo una persona muere, mirar cómo queda un despojo humano. El objetivo de esta charla, más que charla, es una especie de conferencia y vamos a conversar más al respecto, es describir esos métodos y protocolos para la conservación de esos cuerpos y de piezas anatómicas. Como dije al inicio, la anatomía es fundamental. La anatomía forma parte de las ciencias básicas en la formación médica. Oiga, si nosotros no aprendemos bien las ciencias las básicas, las clínicas quirúrgicas no tienen un fundamento, por lo tanto no pueden ser científicas. Las clínicas y quirúrgicas son científicas porque su fundamento o se fundamentan en las ciencias básicas. ¿Y cuáles son las ciencias básicas? La anatomía, la fisiología, la histología, la embriología, la bioquímica, la inmunología, son ciencias básicas. Son ciencias que fundamentan lógicamente nuestro actuar posterior, clínico o quirúrgico, ¿sí? Por eso he puesto ahí algo que lo leí en algunos autores, uno de ellos Rizzolo, y hay muchos más que dicen que la anatomía como ciencia básica es la piedra angular del currículum para la educación médica. Siempre ha sido así. Lastimosamente ahora se ha disminuido un poco la anatomía, dicen no hay que dar mayor preparación clínica. Sí, estoy de acuerdo, pero esa preparación clínica debe tener lo que ustedes también han estudiado y parte de eso es parte de este auspicio de esta conferencia, que es la medicina basada en la evidencia. Y la medicina basada en la evidencia es científica y se fortalece con las ciencias básicas. El aprendizaje de la anatomía macroscópica, de lo que voy a hablar ahora, mediante el uso de cadáveres, permite a los estudiantes, a ustedes, acercarse a la realidad propia de los órganos y tejidos, a las relaciones que existen entre ellos, a la consistencia, a la forma, al tamaño, a la ubicación. Repito, como yo les digo a mis estudiantes, mira, toque, mire, toque, huela, saboree, palpe, todo lo que pueda hacer, porque eso aparte de todo, también dentro de esta clasificación de la taxonomía de aprendizaje de Bloom, eso es importante cuando uno toca, no solamente cuando uno mira, y sobre todo cuando uno hace, las cosas son más aprendidas. Eso lo hacemos cuando manipulamos las partes del cadáver. El aprendizaje es mucho mejor y eso en todas las investigaciones que usted quiere acercarse. Yo solamente he traído 3 de ellas, de 3 autores que han hecho investigaciones en estudiantes de ciencias de la salud en el Reino Unido, en Estados Unidos, en Brasil, en Chile, en Argentina, que han hecho, han realizado una comparación entre los estudiantes que aprenden en un software y los estudiantes que aprenden en un cadáver. ¿Cuál de los dos tiene mejores fortalezas, no? Y por supuesto que los resultados son evidentes. Sin embargo, como les dije, el cadáver está ahí. Cuando ustedes llegan y tienen la suerte de estudiar en un cadáver, el cadáver está ahí. Sin embargo, no sabemos un poco de cómo vino, cuándo vino, a qué vino, y no vemos quién lo preparó. ¿Sí? Y un poco quiero recordar que la preparación de un cadáver, eso es un arte que es milenario, ¿sí? Yo aquí traigo algunos datos de esa historia, ¿sí? Se han encontrado cuerpos conservados de hace 7,000 años aproximadamente, se han momificado por situaciones naturales, de clima, de medio ambiente, de la composición propia del cuerpo, etcétera.
Hay las momias de la cultura chinchorros, son de hace 7.000 años atrás, es en el norte de Chile, desierto de Atacama. Las condiciones climáticas hacen que una momia más o menos se mantenga así, como usted le ve ahí en esa fotografía. También en Irlanda y Egipto se encontraron cuerpos momificados de hace más de 4.000 años. En Irlanda, ajusticiaban a alguien y lo botaban en los pantanos, y el clima y las características que tiene la tierra de los pantanos hacía que se mantenían los cuerpos ahí sin descomponerse. Muchas culturas momifican los cuerpos, posiblemente la mayoría lo hace con fines místicos, religiosos, culturales. Si nosotros leemos un poco de qué es lo que hacen o qué han hecho los egipcios, no hay muchos registros de eso. Sin embargo, se presume algunas cosas porque se han encontrado estas momias egipcias, lógicamente sin cerebro, sin vestigios de cerebro y sin vísceras, sin vestigios de vísceras. Lo primero que se daña es el cerebro y lo segundo que se daña son las vísceras. Entonces, lo que hacen los egipcios o lo que hicieron los egipcios fue extraer el cerebro y extraer las vísceras, ¿no? Cuando extraían el cerebro lo hacían le ponían sales, natrón se llama esa sal de bicarbonato o sales de cloro, etcétera, etcétera, ¿no? También ponían aromatizantes y especias, la mirra, la acacia, y con eso mantenían los cuerpos. También el medio ambiente, la temperatura, como dije anteriormente, la humedad y las condiciones propias de la persona pueden influir en los procesos de momificación. Me imagino que muchos de ustedes aquí en Ecuador se han ido a dar una vueltita por Guano. Ahí está la famosa momia de Guano, que no es tan antigua, lógicamente, pero que se momificó, lógicamente, por medios naturales. El clima, la arcilla de las paredes, etcétera, ya conocen esa historia. Y si no la conocen, pues les invito a que se dé una vueltita por Guano, le visite a la momia y va a encontrar algo parecido como lo que vemos en la fotografía. Esos son métodos de conservación, ¿no? Pero quizás los que más conservaron, los que más desarrollaron el arte de la conservación, llamado embalsamamiento, fueron los egipcios, ¿no? Los egipcios se guiaron por ideas religiosas, la civilización, ellos investigaban sobre los procesos, por el clima, la misma naturaleza del suelo. Eso hizo que ellos tengan todas las condiciones para poder momificar a los faraones, a los súbditos de los faraones, etc. Lo que no hay son registros de qué sustancias ellos utilizaban. Eso no tenemos. Pero sí tenemos allá las momias. Uno puede ir a visitarlas cuando se dé una vuelta por allá. Sin embargo, que momificaban a los cuerpos, sin embargo, estuvo prohibido el estudio anatómico, el estudio para poder ver cómo es el cuerpo humano, a pesar de que me imagino que ellos tenían una gran curiosidad, como la tenemos ahora y la tendremos siempre, por conocer cómo está este cuerpo humano, cómo está estructurado, qué es lo que tiene adentro, qué es lo que me hace dar vida. Eso ha sido una curiosidad permanente de todos los seres humanos y claro, por eso es lo que se ha hecho disección con fines de estudiarle, ¿no? Pero esto estuvo prohibido hasta el año 332 cuando conquistó Alejandro el Grande a Egipto y entonces él autorizó nuevamente la disección de los cuerpos para poder estudiarlos, para saber cómo estaban sus órganos por dentro, ¿no? Nos pasamos rápidamente al siglo XVI. Aquí ya se comenzaron a realizar embalsamamientos con productos químicos que tenemos alguna constancia de ellos, que fueron probando para detener la descomposición de los cuerpos y de los tejidos, ¿sí? Les traigo este ejemplo que está escrito, está documentado, está publicado en un artículo de Hernández Mancilla, ¿no? Sobre el embalsamamiento de Ignacio de Loyola, o San Ignacio de Loyola, si usted quiere. Ahí lo que se conoce exactamente es que se utilizó el bálsamo del Silo, la mirra, el aloe, el azafrán, la resina, el cedro, el clavo, la sal, la cal viva y el vinagre. Iban probando sustancias para ver cuál de ellas daba resultado, pero lógicamente no había una explicación científica de cómo es que cada una de estas sustancias participaba dentro del proceso para detener la putrefacción del cadáver. Del siglo XVI al siglo XIX se utilizaron algunas otras sustancias muy peligrosas, por supuesto,
por ejemplo, las sales de arsénico, las sales de mercurio y otras sales, ¿no? Y que estas fueron restringidas, lógicamente, por su alta toxicidad, ¿no? Estas sales ya lograban detener el proceso de autólisis que se venían dando en los cuerpos, pero lógicamente mucha de la gente que hacía esto salía envenenada. Le traje yo estas 3 fotografías porque quizá son los 3 personajes que están claramente identificados alrededor de la moderna fijación de los cuerpos, es decir, con la utilización del formaldehído, la formalina, el formol que conocemos nosotros comúnmente. El uno es el químico ruso Alexander Butrerov, ¿no? Él fue el que descubre el formaldehído, ¿no? El químico alemán August Wilhelm von Hofmann desarrolla el método para obtenerlo a partir del metanol, pero quien lo utilizó prácticamente como fijador de tejidos y no lo hizo no lo hizo con esa orientación directamente, sino que fue casual, que encontró que los tejidos dejan de dañarse, dejan de descomponerse cuando se utiliza esta sustancia llamada la formalina, formaldehído, formalina o formol, ¿sí? Para poder entender un poco qué es lo que hace la formalina, pues tenemos que saber qué pasa con el cuerpo humano una vez que muere, ¿no? Una vez que muere, empiezan una serie de procesos, ¿no? Una serie de procesos que inician lógicamente con la falta de oxígeno a las células. Ya no está respirando el individuo. Baja la temperatura y se empiezan a dar algunos fenómenos. Estos fenómenos han sido clasificados por Gisbert y Villanueva, ¿no?, como tempranos y tardíos. Hay fenómenos tempranos y hay fenómenos tardíos. Los tempranos están clasificados en 2 partes, o se dan en 2 partes, en un proceso. Un proceso primero abiótico y un proceso biótico. El abiótico tiene que ver con el enfriamiento, es decir, baja la temperatura, ¿no? Se deshidrata el cuerpo y empiezan a aparecer las livideces, livor mortis o hipostasia, es decir, el cuerpo queda acostado de cúbito dorsal y por supuesto toda la sangre va a ir hacia ese sector. O sea, por la ley de la gravedad va a caer todo para allá. Entonces lo que encontramos ahí es en la parte dorsal una coloración un poco violácea, eso se conoce con el nombre de livor mortis. Eso determina investigaciones o permite las investigaciones en definitiva de las personas cuando se encuentran por algún lado botadas después de 2 o 3 días que no ha aparecido en su casa, ¿sí? Para saber el tiempo de muerte y la posible causa de muerte. Luego tenemos los fenómenos bióticos que corresponden a la acidificación tisular y al rigor mortis. Hasta ahí, miren ustedes, no podemos controlar eso. O sea, hasta ahí se producen estos fenómenos en todas las personas. Hasta ahí todavía no se produce el fenómeno de descomposición cadavérica. El fenómeno de descomposición cadavérica empieza después, en esta clasificación, en esta parte que se llama tardíos o destructores. En los tardíos o destructores tenemos en primer lugar la autólisis y posteriormente la putrefacción, ¿sí? Ahí es donde entra a jugar un papel importante estas sustancias, ¿sí? Las sustancias como el formol y algunas otras, porque no solamente el formol produce esta detención de la autólisis, ¿no? Un poco para entender esto tenemos que definir qué es cada una de ellas. Entonces, Lailo y Pentila dicen que la autólisis es el conjunto de procesos digestivos de la célula como producto de la liberación enzimática por parte de los lisosomas y que terminan desintegrando. Entonces, yo lo que tengo acá en esta pantalla es justamente, miren ustedes aquí, aquí le vemos, ahí está, es una microfotografía de células musculares de la lengua de rata. Ese es de un experimento realizado por una profesora de la Facultad de Ciencias Médicas, por Clivia Guerrero, que ella estudió todos estos fenómenos de autólisis y justamente aquí podemos observar las células estas son células musculares y ya no estamos viendo las miofibrillas. Ha empezado el proceso de autólisis, ¿sí?
se está desintegrando por dentro de la célula, finalmente la célula se explota y ya desaparece en definitiva como célula. Y luego de la autólisis empieza otro proceso que es el proceso de la putrefacción. Ahí ya entran a jugar o entran a este juego de la descomposición del cuerpo por las bacterias, ¿sí? Entonces, el formaldehído actúa sobre las proteínas por desnaturalización y sobre los ácidos nucleicos por alquilación. En definitiva, lo que hace el formaldehído es detener la liberación enzimática de los lisosomas para que no se produzca la autólisis. Detiene la autólisis, ¿sí? Eso es lo que hace el formaldehído. Esa es la parte general. Hasta ahí llegamos nosotros un poco para entender cómo es que se detiene todo esto, ¿verdad? Una vez que se encontró que el formaldehído, una vez que se estudió y que se identificó al formaldehído como para que detenga este proceso de autólisis, entonces se ha venido usando el formaldehído para poder fijar y conservar los cadáveres. Si usted va a una funeraria, en la funeraria lo que hace la gente de la funeraria es mandar formol en diferentes concentraciones al cuerpo para poder enterrarlo. Es más, las normas higiénicas determinadas por el Ministerio de Salud Pública dicen que el cuerpo para ser enterrado tiene que ser formolizado. De ley tiene que ser formolizado, ¿sí? Entonces, ese es uno de los elementos que debemos tomar en cuenta, ¿sí? Ahora, nosotros tenemos que formalizar el cadáver, pero debemos entender que para estudio e investigación ese cadáver va a tener que permanecer más tiempo a la intemperie. Los estudiantes van a tener que acercarse al formol, digamos al cadáver ya formalizado, y por lo tanto el formol por sus características es un poco irritante y también produce algunas alteraciones celulares, puede llegar a producir cáncer, etcétera. Entonces tenemos que buscar la manera de bajarle el formol, ¿sí? Y eso es lo que hacemos en la facultad. Ya les voy a contar lo que estamos haciendo. Entonces, para poder preparar una sustancia que permita mantener un cuerpo por más tiempo con poco formol y con características un tanto flexibles, de tal manera que se permita lo que usted está viendo en la fotografía. Ese es uno de nuestros cadáveres. Ahí estamos haciendo una disección del brazo, ¿sí? Vamos viendo un poco de músculos, plexo braquial y vasos sanguíneos que ahí están en el brazo, perdón. Utilizamos preservantes, germicidas, agentes modificadores, anticoagulantes, agentes colorantes, agentes de enmascaramiento, del olor, diluyentes. O sea, todo eso utilizamos, todo eso lo vamos combinando poco a poco, de tal manera que vayamos bajando la cantidad de formaldehído y vayamos subiendo algunas otras que nos permiten manejar el cadáver y que el cadáver no pueda descomponerse. Tenemos que buscar un punto de equilibrio de tal forma que el formaldehído pueda actuar en todo el cuerpo para que pueda mantenerlo libre de cualquier alteración. Esa es una forma de conservarlo. Yo acá les traigo otra forma. Me imagino que muchos de ustedes se fueron a la feria de exposición que había de plastinación. Esta es una fotografía de esa exposición. Es la plastinación. En 1977, von Hagens, un médico igualmente alemán, experimenta con una serie de polímeros curables, silicona, resina, epoxi, resina poliéster, y logra extraer líquidos de las células y de los tejidos y reemplazarlos por este material, por siliconas y resinas, ¿sí? De tal manera que el cadáver, lógicamente, previamente ese cadáver estaba en formol, entonces saca el formol, el agua y toda la cosa, y se les reemplaza por resinas. El cadáver, el cuerpo o los órganos quedan totalmente manipulables, sin peligro de que me contamine con formol o sin peligro de que haya microorganismos que estén dañándolo, etcétera, etcétera, ¿sí? Estas sustancias, si bien es cierto, muchas de ellas existen en el mercado, pero von Hagens logró, porque él no, aparte de ser médico, también era químico, logró establecer o realizar, mejor dicho, estas sustancias de una manera tal que permitan una viscosidad tan fina y adecuada para que pueda penetrar hasta en las células de la silicona, de la resina epoxi, de la resina poliéster.
Hace algún tiempo atrás yo hice alguna experiencia con las resinas comerciales, las normales, las que venden allá en las ferreterías. Sin embargo, no se logra adecuadamente que esta resina penetre muy bien en las células, ¿sí? Y no salen las estructuras, no salen como salen las que son preparadas con las silicona y las resinas de Von Hagen, porque hay que comprarle a él. Por eso sale carito un poco entrar en este procedimiento. Lo estamos haciendo, ya les voy a contar un poquito más adelante, ¿sí? Bueno, aquí está el procedimiento de lo que es la plastinación, de lo que usted posiblemente vio y le explicaron allá en la exposición de estos cuerpos plastinados, ¿sí? Primero se selecciona el espécimen, luego se los fija con formol, por supuesto, con las sustancias fijadoras, entre las que está el formol o algunas otras, porque hay otra sustancia también que es el glutaraldehído, que se utiliza para fijar también. Sale un poquito más caro, ¿sí? El glutaraldehído se utiliza más para fijar estructuras que van a ser miradas o van a ser estudiadas, mejor dicho, con microscopio electrónico, ¿verdad? Luego se realiza disección de la pieza anatómica, ¿no? Aquí está realizándose disección de la pieza anatómica una vez que ha sido impregnado de formalina. Luego se le hace deshidratación. La deshidratación se realiza con baños de acetona, hay que sacarle todo el contenido líquido, incluyendo el formol, que está combinado con el agua. Luego se le mete a esta cámara al vacío para hacer la impregnación forzada, sea por silicona, sea por resinas, ¿no? Y una vez que sale de ahí, pues le acomodamos al cuerpito, tal como los vio ustedes a los cuerpos, muchos de ellos que estaban en diferentes posiciones, se lo acomoda y finalmente se le pone un endurecedor, y la parte del curado que se llama, y ahí queda el cuerpo, queda la pieza anatómica para poder ser estudiada o para poder ser exhibida. Eso es lo que se hace generalmente en la plastinación, ¿sí? ¿Qué hacemos nosotros en la Facultad de Ciencias Médicas? ¿Qué hemos hecho? Bueno, aparte de que preparamos los cuerpos, que en este ratito nosotros tenemos 5 cuerpos, ¿sí? 4 de ellos han pasado algún periodo. Pasaron la pandemia, estuvieron ahí en nuestras piscinas, en las piscinas se mantuvieron, nos fuimos a ver cuando pudimos entrar a la facultad, estaban intactos, sin ningún problema, un poquito endurecidos nada más, ¿sí? Y están ahí. O sea, ¿con qué? Con nuestra fórmula, ya les voy a mostrar cuál es nuestra fórmula. Y actualmente tenemos otro cuerpo, recién nos donaron un cuerpo, igualmente lo hemos preparado así. Esa es nuestra bomba para poder perfundir el formol, ¿sí? Y esas son nuestras sustancias, ahí están. Eso es lo que nosotros utilizamos. Utilizamos el formaldehído, el suero fisiológico, el agua destilada, alcohol, glicerina y ácido fénico, ¿sí? Abajo le pongo entre paréntesis sulfato de cobre pentahidratado al 15%. ¿Por qué se le colocamos después? Porque nosotros tuvimos el problema y la contaminación con hongos. Y los hongos van a estar presentes ahí, están siempre presentes en cualquier lado, y nosotros los combatimos con eso. Entonces, por eso, es algo adicional que lo ponemos. Igualmente podemos utilizar amonio cuaternario, nos ha dado buen resultado el amonio cuaternario, y se han desaparecido los hongos también de los cuerpos, pero nosotros cuando está en la piscina ponemos un poquito de sulfato de cobre pentahidratado y con eso sale un poquito azul el cadáver, pero igual. Ahora estamos tratando de evitar combatir esa coloración un poquito azulada y estamos buscando amarento, no es la otra sustancia que sirve para tomar, ¿no? No es es el amarento, es una sustancia que sirve para teñir, ¿no? Y estamos buscando esa sustancia un poco para darle coloración al cadáver. Este es nuestro cadáver nuevo. Ahí lo que hemos hecho es cortar en esa partecita, estamos mostrando justamente por delante del borde anterior del esternocleidomastoideo en el lado izquierdo, justamente a la altura, aquí está el esternocleidomastoideo, justamente estamos a la altura del cartílago cricoides, ahí hicimos la incisión y encontramos la arteria carótida primitiva, ¿no?
y ahí enviamos nosotros por la carótida primitiva, enviamos nosotros nuestro producto, ¿sí? A una presión aproximada entre 20 a 40 milímetros de mercurio. Igualmente, localizamos la arteria femoral, en el triángulo femoral, y también enviamos esta sustancia, ¿sí? Algún problema que tuvimos, si quisimos conservar el cerebro, no lo pudimos hacer. Tal vez algunas otras técnicas nos permitan hacerlo, pero por ahora no lo pudimos hacer. Luego sumergimos al cadáver, ahí le ven ustedes sumergido en la piscina. Tenemos unas piscinas antiguas, pero que todavía nos sirven, ¿no? Con la misma sustancia. A esta sustancia, ya les digo, añadimos un poquito de sulfato de cobre, con el objetivo de que esto nos permita a nosotros evitar la proliferación de hongos. Aquí lo que les cuento, entonces, nosotros en la Universidad Central del Ecuador, eso es lo que hacemos preparando los cadáveres, hasta ahí los tenemos. Esto es ya lo otro, la parte de plastinación que también realizamos para conservar las piezas anatómicas y los cuerpos. Encontramos hace algunos años atrás de que la Facultad de Medicina Veterinaria había adquirido todo un equipo completo de plastinación. Hay un laboratorio de plastinación allá en la Facultad de Veterinaria, y lógicamente quisimos trabajar en algunas piezas anatómicas. Los profesores de la Facultad de Veterinaria ya han hecho una gran cantidad de experiencia con animales pequeños. No lo hemos hecho todavía con órganos humanos, excepto por la primera pieza plastinada que digo yo ahí en Ecuador, porque nadie ha reportado nada más, que es un corazón humano, que fue lo primero que plastinamos. Con eso estrenamos nosotros este laboratorio de plastinación, ¿sí? Esto hicimos nosotros, y ahora estamos en otro proyecto. Vamos a plastinar cerebros, un cerebro completo, y vamos a plastinar también cortes cerebrales de diferentes formas, axiales, coronales, de toda naturaleza, y no solamente los cortes axiales y coronales humanos, sino también los cortes axiales y coronales de bovinos. Vamos a hacer comparaciones entre los dos cerebros y vamos a trabajar sobre este asunto, ¿sí? ¿Qué es lo que utilizamos nosotros como materiales y métodos? Pues primero el corazón humano, que lo diseccionamos, lo cortamos un poco para ver los ventrículos. La cámara al vacío que ustedes ven acá, esta es la cámara al vacío. Esa cámara al vacío está a temperatura ambiente. En el lado derecho, donde están viendo este ratito, hay una cámara, hay un frigo que sirve justamente para hacer plastinación, ya productos fríos, congelados. Ahí tenemos una bomba al vacío que está por allá, porque necesitamos sacarle todo el agua, y para poder sacarle el agua e impregnarle con la silicona y las resinas, pues necesitamos crear vacíos en los recipientes en donde ponemos nosotros los órganos. Tenemos el barómetro que nos va a nosotros mostrando cada una de las, la cantidad de vacío que se va creando en estas cámaras. Tenemos acetómetro que nos permite medir, aquí puede ver aquí unos recipientes donde vamos a colocar el acetómetro para ir midiendo la cantidad de acetona que debemos ir colocando, la concentración de acetona que necesitamos para poder ir deshidratando a las piezas anatómicas, porque eso es lo que tenemos que hacer. En primer lugar, ubicarle la pieza anatómica, deshidratarle, y lo hacemos con la acetona. Cierto es que acá la acetona es un poquito difícil de conseguir, y es difícil de conseguir la acetona porque ya sabemos, pues somos países productores de cocaína y la exportamos. Entonces hay muchas restricciones para poder conseguir la acetona. Ahora mismo en este proyecto que yo les comento, tenemos dificultad para conseguir la acetona, pero necesitamos conseguir la acetona para justamente deshidratar la pieza anatómica y después introducirla en las cámaras para poder al vacío cambiar esa acetona por los polímeros, es decir, la silicona o la resina, ¿sí? Podemos utilizar la silicona S10, esa es la de Biodur,
y la resina poliéster es la P40. Bien, esos son los materiales que nosotros estamos utilizando y como resultados, pues aquí tenemos a uno de nuestros cadáveres. Este cadáver ha sido ya conservado por 5 años, no huele absolutamente nada, o sea, a más de un pequeño olor, pero no es un olor nauseabundo ni cosa por el estilo. Poquito, pero muy imperceptible a formol. Esa es la fórmula que hemos utilizado. También hemos utilizado el sulfato de cobre pentahidratado. Y el cadáver, repito, está por 5 años o un poquito más de tiempo. Está ahí. Ahí podemos observar su musculatura, podemos estudiar sus vísceras. Están totalmente conservadas ahí sin ningún problema, ¿sí? Ese es uno de nuestros cadáveres. Acá esto es lo que hemos conseguido en plastinación, ¿sí? Aquí está el corazón, miren ustedes, aquí lo hemos abierto por abajo, es un corazón plastinado, lo tenemos allá en nuestro laboratorio de anatomía en la facultad, y aquí vemos pues las cámaras, aquí está el ventrículo izquierdo, acá está el ventrículo derecho, podemos observar aquí cada una de las partes de los ventrículos, ¿no? Está ahí, y la ventaja es que le podemos coger sin guantes, bueno, ahí está con guantes, pero sin guantes ni nada, y no huele absolutamente nada, y lo podemos manipular, y podemos observar cada uno de los elementos que están acá, las cuerdas tendinosas, las válvulas, y cada una de las partes que hay acá, músculo papilar, etcétera, 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 ¿sí? Acá lo que ustedes ven, esto es el pericardio, ¿sí? Esto es el pericardio, pericardio fibroso, está aquí, y acá el pericardio seroso parietal. Esto es silicona, esto está plastinado con silicona. En cambio, estos cortes cerebrales están plastinados con resina poliéster P40, ¿no? Es un procedimiento especial que se realiza y finalmente obtenemos estas láminas de resina poliéster en donde dentro de las láminas están justamente los cortes cerebrales que usted ve ahí. Son cortes cerebrales de bovino. Muy pronto ya tendremos los cortes cerebrales asimismo humanos y los vamos a estar ahí estudiando y exhibiendo. Bien, poco para entrar en la parte de discusión, todavía tengo un poquito de tiempo. Durante más de 400 años la enseñanza de la anatomía se ha realizado en cadáveres, para lo cual se hace necesario buscar formas seguras del manejo de los mismos. Ya les he dicho que por un lado el cadáver se descompone, hay autólisis y después hay putrefacción y ahí hay bacterias y eso es peligroso para la salud. En todo lo que hacemos, en primera instancia con formalina o con cualquier otra fórmula o sustancia, es detener esa autólisis para evitar la putrefacción, ¿sí? Ya repito, hay la formalina, hay el glutaraldehído, también hay la glicerina. Algunos colegas míos, sobre todo que trabajan en conservación cadavérica en Guayaquil, están experimentando una fórmula con glicerina para poder mantener los cadáveres de igual manera. Les comento que dentro de poco tiempo, en el mes de noviembre, vamos a tener nosotros un congreso internacional también, es el 20º Congreso Panamericano de Anatomía y el tercer Congreso Ecuatoriano de Ciencias Morfológicas. Ahí también vamos a tener las segundas jornadas científicas estudiantiles en morfología, así que dan invitados de paso. Y les decía esto porque en este congreso se van a presentar estos avances de la conservación de cuerpos, ¿no? Y no solamente va a venir Guayaquil, van a venir de todo el continente americano y nos van a venir a mostrar acá cómo es la enseñanza de la anatomía en el continente, cómo es la enseñanza con los cadáveres, cómo es lo que se conservan mejor los cadáveres. Aquí en ese congreso discutimos un poco cómo son los procedimientos y cuáles son las sustancias que mejor resultado han dado, ¿no? Como digo, el formaldehído tiene efectos nocivos para la salud, por eso es lo que nosotros tratamos de bajar al máximo en partes por millón del formaldehído para evitar justamente que haya problemas con las personas. ¿Qué es lo primero que les produce a las personas? Produce irritación de los ojos, de la garganta, de la nariz, ¿no? Pues es lo primero que se produce, ¿no? Y lógicamente es posible porque hay una probabilidad de producir cáncer nasofaríngeo según la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer. Eso lo dijeron en el año 2006.
La fórmula que nosotros hemos utilizado, la preservación de los cadáveres con bajas concentraciones de formaldehído, nos ha dado buenos resultados. Ustedes han visto los cadáveres que nosotros salimos ahí. Es más, tengo unos dos cadáveres que la policía nos los entregó ya casi en estado de putrefacción. Yo lo pensé 2 veces antes de recibirlo y dije, bueno, vamos a hacer algún experimento acá para ver si lo recuperamos. Y efectivamente, a través de estas sustancias y del manejo de algunas otras que acá no les traigo, porque son fórmulas secretas, hemos logrado recuperarlo desde el estado casi de putrefacción. Hemos recuperado esos cadáveres y están ahí, han servido inclusive para trabajos de posgrado, para que la gente de posgrado de traumatología trabaje sobre ellos directamente en cadáver, en procedimientos para acceso a columna vertebral, para cadera, para rodilla, etcétera. Sí, ha servido para eso. Entonces, ¿es posible recuperarlo? Sí, es posible. También existen otras fórmulas. Hay una que también la practicamos en algún tiempo en nuestra facultad, que es la fórmula de Thiel, se llama, ¿sí? Esta no utiliza formalina, pero utiliza algunos otros productos. Uno de ellos es el 4-cloro-3-metilfenol. Es un producto en base a cloro. El cloro es también tóxico, de tal manera que en nuestro país no se consigue este producto. Tuvimos que cambiarle este producto por uno que es comercial, que es el cloro, que a veces se llama el Cresol. Usted debe conocer. Inclusive creo que sirve para destapar cañerías, ¿no? Cloro Cresol se llama. No es lo mismo, pero nos sirvió. Pero, lógicamente, el mantenimiento del cadáver, si bien presentaba características chéveres para poder estudiarle, porque una de las cosas que las fórmulas de Thiel dan es que el cadáver se vuelve flexible y no se hace negrito ni se oscurece, sino que sigue rosadito. Esa es una de las ventajas que tiene la fórmula de Thiel. Una de las desventajas es que cuando tú le abres ya para hacer disección, posiblemente con el ingrediente que nosotros le pusimos, que no era el 4-cloro-3-metilfenol, empezó como a deteriorarse, ¿sí? Entonces, a mi concepto, la fórmula de Thiel sirve muy bien para producir accesos, o sea, para que la gente de cursos superiores o de posgrado, de cirugía, de traumatología, puedan hacer experiencias con artroscopía, con laparoscopía, etcétera. De esa forma sirve el cadáver, porque se mantienen los órganos intactos por dentro, ¿sí? Esa es nuestra experiencia, pero cuando nosotros ya le abrimos, como les comento, empezó a deteriorarse. La constante preocupación por la exposición al formaldehído y el tiempo de vida útil de estas piezas anatómicas también nos ha permitido la búsqueda de otras formas de preservación. Por ejemplo, la plastinación, ¿sí? Por ejemplo, hay la otra también, aparte de la plastinación, que es la congelación. Podemos congelar un cadáver, ¿no? Pero ahí necesitamos congelador. Bueno, en la facultad ya tenemos un congeladorcito para ver si podemos mantener. El problema de la congelación es que una vez que descongele la pieza, se deteriora rápidamente. Ese es un gran problema que tenemos ahí, ¿sí? Bien, entonces, como concluyendo ya, para ir terminando, y creo que estoy con el tiempo correcto, ¿sí? Tengo todavía 5 minutitos. La utilización de los cadáveres y piezas anatómicas reales, entonces, constituye la mejor forma de enseñanza e investigación en la anatomía, tanto a nivel de pregrado como a nivel de posgrado. La tendencia actual es la reducción del uso de formaldehído en su composición y es por ello que se utilizan diversas fórmulas. Nosotros seguimos investigando porque se ha vuelto esto ya una línea de investigación, el hecho de ver cómo vamos mejorando la calidad de preservación de las piezas anatómicas. Lógicamente tenemos un pequeño problema, no tenemos muchos cadáveres. Hace pocos días atrás envié un oficio a la Asamblea Nacional, esperemos que los señores asambleístas dejen andar peleando y hagan las cosas que deben hacerse en el país, para pedirles que por favor se incluya un articulado dentro del Código de la Salud, que no lo discuten, ni siquiera han hecho intento de hacerlo, con el objetivo de que nos permitan a nosotros, a las facultades de ciencias médicas que manejamos cadáveres todavía, que exista la donación de cuerpos en vida. La persona va y dona y bueno, eso se respeta. Eso pasa en muchos países del mundo, ¿sí? En muchos países. El cadáver, el último que nosotros tenemos, es una donación de un extranjero.
que lo hizo mediante la escritura pública, pero la escritura pública cuesta un montón de plata en una notaría. Entonces queremos que haya facilidades para ello a través de un articulado que se promulgue en la Ley Orgánica de Salud, diciendo que las personas que voluntariamente deseen, pues pueden donar su cuerpo en vida, de tal manera que no vayan a la notaría y que la notaría les cobren 300 o 500 dólares por hacer esa donación, porque eso es lo que cobran. Entonces, estamos con este proyecto de impulsar la donación de cuerpos para las universidades. Y ahí vamos a tener entonces ya algunos cuerpos que nos permitan investigar. ¿Investigar qué? Vamos a ir a una línea de investigación que es la preservación de los cuerpos, de los cadáveres. ¿Sí? También vamos a entrar ya más profundamente con la plastinación. Este es un primer proyecto que lo hacemos con cerebro, posteriormente iremos avanzando con partes del cuerpo, es decir, con miembros o con órganos, etcétera, y posteriormente vemos en algún momento, y ojalá lo pueda observar de esa manera, o verlo, o permítanme que me permitan verlo, de ojalá podamos hacer de un cuerpo entero, ¿sí? La plastinación tiene algo muy particular, como lo vimos en alguna fotografía anterior, es decir, no, es el cuerpo humano, ¿sí? Plastinado. Por lo tanto, nos permite a nosotros ver exactamente los detalles de forma, de trayectos y relaciones de cada uno de los órganos, de los elementos anatómicos, que no lo hacen los modelos elaborados artificialmente, ni los simuladores, ni tampoco los softwares de atlas anatómicos que existen hasta el momento, a pesar de que hemos enseñado ahora en esta pandemia con ellos, pero ha sido un poquito difícil esta situación. Bien, aquí tenemos una gran bibliografía que está disponible para los que deseen consultarla, si quieren introducirse un poco más en este mundo de la conservación de cadáveres, principalmente de piezas anatómicas. Muchas gracias por su atención. Espero que haya sido agradable esta charla que hemos tenido, mejor dicho, este monólogo, porque yo he sido el que ha hablado, esta conferencia o charla magistral. Yo quisiera ver que hay algunas reacciones de parte de ustedes, que ustedes puedan preguntar o conversar algo o experiencias que ustedes tengan a su haber en su trayecto por la carrera de ciencias médicas, en su trayecto por los laboratorios de anatomía, en su trayecto por el aprendizaje de la anatomía. Muy bien, doctor. Fue un honor tenerlo aquí con nosotros presente. Si usted está de acuerdo, pues podemos iniciar con una ronda de preguntas. Si usted Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Muy bien. La primera pregunta es, ¿en cuánto tiempo se puede mantener un cadáver en sus condiciones de preservación? ¿En cuánto tiempo? A ver, si nosotros iniciamos el proceso ya rápidamente, si nos dan el cuerpo, iniciamos el proceso, iniciamos primero con la disección para poder ubicar a las arterias importantes para poder canalizar y mandar por ahí el líquido. El líquido lo hacemos en unos 3 días aproximadamente, pero lo hacemos varias veces. Y después le dejamos reposar por un mínimo de 30 días, depende del tamaño del cuerpo igualmente, debe estar 30 días como mínimo para poder ser utilizado. Muy bien, doctor. Otra pregunta, ¿es el mismo proceso de preservación en hombres y mujeres? Claro que sí, no hay diferencia. Muy bien. A pesar de que si estudiamos más detalladamente las cosas, generalmente en nuestro medio y en todos los medios, los cuerpos de las mujeres son más pequeños que los cuerpos de los hombres, por un lado. Y las floras son diferentes, ¿no? Las floras, sobre todo la flora vaginal, que no la tiene el hombre. Las floras son importantes porque eso hace que haya o no mayor facilidad para la descomposición, ¿sí? Por eso nosotros trabajamos mucho en estos orificios naturales y ponemos formol en todos ellos para evitar justamente de que estas floras vayan a proliferar y nos vayan a dañar los órganos. Muy bien, doctor. ¿Todos los órganos se pueden preservar? Preguntan también. Absolutamente. Todos los órganos son preservables, absolutamente. Perfecto.
¿Hay alguna dificultad de preservación por la etnia de la persona? A ver, por la etnia en sí, como nosotros por la etnia no tenemos problema. Tal vez desde la etnia hacia nosotros, si es que la persona, niveles culturales o alguna creencia de alguna naturaleza, eso sí sucede, sí sucede. Muy bien. ¿En cuánto tiempo ocurre la primera fase de descomposición? Como le digo, depende mucho de dónde está el cadáver. Si hay una persona que murió y nos donó el cadáver y nos da a nosotros, los términos son aproximadamente entre 2 a 3 días, ya empieza el proceso de autólisis y de putrefacción. Inmediatamente de putrefacción, pasan unas 4 o 5 horas y empieza a podrirse. Muy bien. ¿El género importa si se descompone el cadáver? Ya lo dije, creo que ya respondí esa pregunta. Bien. Buenas tardes, excelente exposición. ¿Existe en conservación un cadáver de algún feto recién nacido? Y si es así, ¿necesita los mismos conservantes y el mismo tiempo que un cuerpo adulto? Gracias. Bueno, en la facultad nosotros preservamos, bueno, no están en la cátedra de anatomía, están en embriología, pero sí preservamos nosotros fetos y lo hacemos directamente colocando el feto en un frasco con formol al 20% y así se va a preservar. No hacemos inyecciones como lo hacemos en los cuerpos ya que utilizamos nosotros en anatomía macroscópica. Perfecto. Y me parece que la última consulta preguntan sobre la preservación de las huellas dactilares. Supongo que si se refiere a si es posible preservarlas o así. Bueno, mire, nosotros no lo hacemos, pero sí es posible. Existen métodos en los cuales se puede lograr que un cadáver que ha estado ya viejísimo, botado por ahí, que ya está prácticamente deshidratado completamente y que se ha perdido toda la huella, se pueda volver a rehidratar y se pueda examinar las huellas digitales. Muy bien, doctor. Me parece que esas fueron todas las preguntas. Pues le recalco por todos los que estamos aquí que fue un honor tenerlo con usted. Para los que no pudieron escuchar al principio, pues estamos frente al doctor Marco Guerrero Figueroa. Él es doctor en Ciencias Morfológicas de la Universidad de la Frontera de Chile, es director y editor de la revista de la Facultad de Ciencias Médicas en Quito y es autor de varias publicaciones científicas en revistas indexadas sobre antropometría y neuroanatomía. Si es todo lo que... Si no tiene algún comentario final, doctor, antes de terminar con la ponencia. No, simplemente dar las gracias a ustedes por permitirnos a los anatomistas mostrar lo que nosotros hacemos, motivarles a los estudiantes para que puedan trabajar más asiduamente con lo que es, con las piezas anatómicas reales, con los cuerpos reales, porque en definitiva eso es lo que vamos a hacer, vamos a tratar a seres humanos reales, ¿sí? Eso es todo y muchas gracias por la atención prestada, muy amable, gracias por la invitación también. Gracias a usted. Y para los que nos están sintonizando, el link de asistencia, el que menciona asistencia 2, es el link de asistencia de esta plática. Igualmente, el link de la charla pasada se encuentra ya en el video anterior en la descripción o en los comentarios. Mucho gusto y hasta luego. Gracias.